Mi nombre es Julián. Vivo en una casa vieja, de esas que parecen susurrar historias de tiempos mejores, junto a mi hermano pequeño, Daniel, y mi padre. Mi madre nos abandonó días después del nacimiento de Daniel. Nunca entendí por qué. Mi padre tampoco lo explicó nunca. De hecho, después de eso, empezó a volverse cada vez más callado, como si el peso de lo que había ocurrido lo fuera desgastando poco a poco. Aquel día había sido como cualquier otro. Regresaba de la universidad caminando por el barrio, sintiendo la monotonía de siempre, las mismas casas agrietadas, los mismos olores de comida rancia que salían de las ventanas. Nada fuera de lo común, hasta que lo vi. Un perro labrador mestizo, de esos que ves en todas partes, pero este era distinto. Estaba ahí, en mitad de la calle, con el cuerpo cubierto de algo que al principio pensé que era sangre. Su pelaje estaba enmarañado y sus ojos eran profundos, como si dentro de ese animal hubiera algo más. Me acerqué, no me ladró, ni se movió, solo me miró con esos ojos oscuros y serenos. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero lo llevé a casa. Algo en su mirada me decía que debía ayudarlo. No parecía herido, pero estaba tan sucio y cubierto de lo que creía que era sangre que me pareció lo correcto. A mi padre no le importaba, apenas prestaba atención a lo que hacíamos Daniel y yo. Desde que se fue mamá, solo se encerraba en su cuarto y no hacía nada más. El perro caminaba junto a mí como si ya supiera el camino. Lo llevé al patio, lo amarré a una vieja manguera oxidada y lo empecé a bañar. Al principio, el agua salía sucia, mezclada con tierra y lo que pensé que era sangre seca, pero no tenía heridas, ninguna. A medida que el agua limpiaba su pelaje, me di cuenta de que lo que parecía sangre no era más que una ilusión de suciedad incrustada. Mientras lo enjabonaba, me detuve. Lo vi mirarme, pero esta vez algo me estremeció profundamente. El perro me sonrió. La misma noche de haber traído el perro fue cuando todo cambió. Recuerdo haberme acostado como cualquier otro día, pensando en los exámenes de la universidad. Daniel dormía profundamente y el perro estaba en el patio trasero, acurrucado en un rincón oscuro. Cerré los ojos, pero no descansé. El sueño vino como una tormenta silenciosa, oscuridad, una habitación vacía y el perro sentado frente a mí, su mirada fija, inquebrantable. De repente, abrió la boca y habló. Sí, habló. Tu padre va a morir dentro de un mes. Su voz era un susurro rasposo, profundo, casi inhumano. Me desperté de golpe, bañado en sudor, con el corazón latiendo con furia en mi pecho. Me senté en la cama, respirando con dificultad. El sueño había sido tan real. No pude evitar mirar hacia la ventana que daba al patio. Lo vi. El perro estaba allí, parado bajo la luz de la luna, mirándome fijamente a través del cristal. Mis ojos se cerraron de nuevo, tratando de entender lo que había pasado. Al día siguiente, traté de olvidarlo. Solo fue un sueño, me repetí una y otra vez, pero la realidad es que ese sueño no desapareció. Volvió la noche siguiente y la siguiente y la siguiente. Siempre el mismo mensaje. Tu padre va a morir dentro de un mes. Las semanas pasaron y los sueños continuaron. Me despertaba cada vez más agotado, con la sensación de que algo no estaba bien. Pero no era solo yo. Papá había empezado a actuar de forma extraña. Al principio pensé que era casualidad. Estaba más distante de lo habitual, como si evitara mirarme. Las conversaciones se volvieron monosílabas, frías. Siempre se encerraba en su habitación y solo salía para comer o beber agua. Cada vez que pasaba por delante de mí o de Daniel, apretaba los dientes, como si estuviera conteniendo algo, un pensamiento oscuro, un miedo inexplicable. Lo más perturbador sucedió una noche. Me desperté de nuevo de ese maldito sueño y cuando abrí los ojos, lo vi.
El perro estaba de pie en la esquina de mi habitación. No estaba caminando en cuatro patas como un animal normal. No, estaba erguido como un ser humano. Sus ojos brillaban en la penumbra, fijos en mí, y una sonrisa torcida cruzaba su hocico. No se movió, simplemente me miró durante lo que parecieron horas. Traté de no pensar en ello, pero cada vez que cerraba los ojos, lo veía ahí, erguido, inmóvil. El miedo comenzó a invadirme lentamente, como un veneno. No solo eran los sueños, no solo era el perro. Mi padre estaba empeorando, parecía asustado, paranoico. A veces, cuando salía de su habitación y lo veía cerca del perro, lo veía dar un paso atrás, murmurar cosas que no alcanzaba a entender. Un día, al volver a casa, encontré la puerta de la sala abierta. Sabía que la había cerrado al salir, pero ahí estaba, entreabierta. Ahí lo vi. Vi al perro sentado justo en medio de la sala, mirándome con esos ojos inexpresivos. ¿Cómo había abierto la puerta? ¿Cómo? Esa noche desperté de nuevo, con la sensación de estar siendo observado, y lo vi. No era solo una sombra esta vez, era el perro, sentado en mi cama, con su cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera estudiándome. Mi corazón latía tan fuerte que temí que me diera un ataque. No gruñía, no ladraba, solo estaba ahí, como si estuviera esperando. Las cosas no mejoraron. Mi padre ya no hablaba con nosotros, apenas comía. Lo peor sucedió cuando lo escuché hablar solo en su habitación. Algo como: el perro lo sabía todo, que yo era el culpable de algo que no entendía, cosas que realmente no tenían sentido. Me acerqué a la puerta temblando y entonces lo escuché con claridad. El perro me dijo que Julián quiere matarme. Después de escuchar esas palabras, mi mundo se desmoronó. ¿Cómo podía ser posible? Mi padre había perdido la cabeza, eso era evidente, pero la forma en la que lo dijo era como si lo creyera de verdad. Desde ese día, papá no volvió a mirarme a los ojos. Se encerraba más tiempo en su habitación, las puertas siempre estaban cerradas, y cuando cruzaba la casa, siempre lo hacía deprisa, con la mirada agachada, como si temiera que, en cualquier momento, yo pudiera atacarlo. El perro estaba ahí, siempre, deambulaba por la casa como si fuera suya. Lo veía pasar de reojo, cruzando el pasillo de forma erguida, como si tratara de imitar un caminar humano. Su mirada, siempre fija, siempre observando. Las noches se hicieron más largas, más insoportables. El sueño ya no venía fácil, porque cada vez que cerraba los ojos, el perro estaba en mis sueños, repitiendo el mismo maldito mensaje. Tu padre va a morir. Tu padre va a morir. Pero los sueños comenzaron a cambiar. Ahora, en lugar de solo hablar, lo veía moverse, caminando en dos patas, como si cada movimiento fuera una burla de lo que debería ser un perro. Su boca se movía de forma extraña, como si tratara de formar palabras que no podía pronunciar. A veces, al despertar, escuchaba sonidos extraños en la oscuridad, como si alguien intentara hablar, pero no era una voz humana, era algo más demoníaco. Unos días antes de que se cumpliera el mes, me desperté en medio de la noche. El aire de la habitación estaba helado. Sentí una presencia y allí estaba el perro, otra vez. Esta vez no estaba en el suelo, ni erguido a los pies de mi cama. No, estaba sentado sobre mi pecho, aplastándome con su peso. Su aliento caliente y pútrido me golpeaba la cara, mientras su boca se abría lentamente. Y habló, pero no como lo hacía en mis sueños. Esta vez, su voz apenas era un murmullo. Ya casi es hora, dijo. Sus ojos, esos ojos vacíos y oscuros, estaban fijos en mí, como si disfrutara de mi terror. Traté de gritar, pero mi voz no salía. Sentí que mi cuerpo estaba paralizado. Solo podía observarlo, mientras esa maldita sonrisa torcida aparecía en su hocico. Cuando finalmente pude moverme, el perro ya no estaba sobre mí,
Me levanté de golpe, respirando con dificultad, y lo vi. Estaba en la esquina de la habitación, observándome, erguido sobre dos patas, su cabeza inclinada, su boca abierta, como si intentara reírse de mí. El día en que se cumpliría el mes finalmente llegó. El aire en la casa era denso, como si estuviera cubierto por una capa de algo intangible, algo malo. Mi padre no había salido de su habitación en 2 días. Daniel, inocente como siempre, jugaba en su habitación, ajeno a todo lo que pasaba a su alrededor. Yo, por mi parte, no podía quitarme esa sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder, y entonces sucedió. Estaba en la cocina intentando distraerme cuando escuché el sonido de una puerta abrirse con un crujido. Al principio pensé que era el viento, pero entonces escuché los pasos. Lentos, pesados. Me di la vuelta y vi a mi padre. Estaba demacrado, con los ojos hundidos, pero lo que más me asustó fue su expresión. Parecía fuera de sí, sosteniendo un cuchillo. Sus manos temblaban, pero sus ojos estaban llenos de algo indescriptible, miedo, rabia y algo más, algo que no entendía. El perro me lo contó todo. Gritó con una voz que apenas reconocí. El perro me lo contó todo. ¿Quieres matarme? Siempre lo has querido. Me quedé congelado. Mi padre avanzaba lentamente hacia mí con el cuchillo en la mano. Su mirada estaba perdida, completamente enloquecida. El perro me lo dijo todo. No te atrevas a negarlo. Intenté calmarlo, pero él no escuchaba. En ese momento, el perro apareció detrás de él, como una sombra. Sus ojos brillaban con una malicia que nunca había visto antes. Y entonces lo entendí. El perro lo había envenenado con esas ideas. Mi papá se lanzó contra mí, y en el caos del momento, todo se volvió borroso. Gritos, el sonido del cuchillo chocando contra la mesa, yo intentando detenerlo, tratando de salvarnos. El forcejeo fue brutal. No recuerdo exactamente cómo sucedió, pero en un instante tenía el cuchillo en mis manos, y luego lo vi caer. La sangre brotó de su pecho, manchando el suelo de la cocina. Mi padre estaba muerto. Había sido en defensa propia, pero la culpa me envolvía como una neblina pesada. Me quedé ahí, con el cuchillo ensangrentado en la mano, mientras los gritos de Daniel resonaban a lo lejos, pero lo que más me aterrorizó fue ver al perro, parado frente a la puerta de la cocina, erguido en 2 patas. Estaba riéndose, no había duda. Aquella criatura estaba disfrutando de lo que había pasado, y entonces lo vi abrir la puerta de la casa con sus 2 patas delanteras, como si fuera de lo más normal del mundo. Daniel, inocente como siempre, lo siguió. Sus pasos lentos y decididos. Me quedé paralizado, sin poder moverme. Pero antes de salir, mi hermano se volteó. Con sus ojos grandes y llenos de confusión, me dijo: el perro me dijo que si lo seguía, podría conocer a nuestra mamá. Los ecos de la historia que acabas de escuchar se desvanecen en la penumbra. Pero recuerda, lo desconocido no tiene final. Si te atreves a seguir explorando los misterios que acechan en la sombra, los susurros que se esconden en la noche y los secretos que yacen en los rincones olvidados de tu mente, no estás solo. Puedes encontrarme como Narradores Nocturnos en YouTube, TikTok e Instagram. Allí, el miedo nunca descansa y siempre hay un nuevo enigma esperando ser revelado. Nos vemos en los límites de lo inexplicable.